Gabriel García Márquez, Gabo. Aracataca fue el pueblo de nacimiento del escritor más influyente en la historia de Colombia. El 6 de marzo de 1927, el primer hijo de Gabriel Eligio y Luisa Márquez, en realidad, fue criado por los abuelos maternos, especialmente por Trinidad, que tuvo gran influencia en su vida. García Márquez destaca que sus abuelos le contaron las primeras historias que él, posteriormente, plasmaría en sus textos. La forma que habían encontrado mis abuelos a partir de las 6 de la tarde, para no tener que estar pendiente de mí, para no tener que estar ocupándose del niñito este que vive en esa casa grande, era pues que sencillamente decían: siéntate en esta silla y no te muevas, porque si te mueves y te vas a ese cuarto, ahí se murió la tía Petra. Y acá se murió el tío Nicolás. Y allá se murió Petronila. Y entonces me mantenían quieto a base del terror. Desde su infancia, Gabriel ya escribía algunos cuentos y destacaba en su colegio, pero hacia 1943 viajó por primera vez hasta el centro de la capital colombiana para culminar sus estudios, en las que coincidió con profesores que potenciaron su vocación como escritor, incentivando publicaciones de poemas suyos en revistas escolares. García Márquez estaba completamente solo. Había un problema, y un problema muy grave, que era Bogotá. El trauma. Nosotros llegamos a Bogotá. Yo llegué solo a Bogotá en 1943 a las 4 de la tarde a la estación de La Sabana. Tú sabes que me he hecho muchas entrevistas y me han preguntado siempre cuál es la ciudad que más le ha impresionado en el mundo. Creo que las conozco casi todas y siempre contesto lo mismo: Bogotá. Es la ciudad que más me ha impresionado y que más me ha marcado mi llegada a Bogotá esa tarde, a una ciudad gris, ciudad cenicienta, con lluvia, con unos tranvías que cuando cruzaban por las esquinas echaban chispas y iba todo el mundo colgado. Iba todo el mundo colgado de ellos. Todos los hombres estaban vestidos de negro, con sombrero, y no había una sola mujer. Pero es que no había una sola mujer en la calle. Tú sabes que para los costeños esto es muy grave. Aún a los 13 años, ver una ciudad donde no hay una sola mujer. Todo el mundo estaba forrado. Forrado de negro y ni una sola mujer. Pasado un tiempo, García Márquez se dio cuenta de que las leyes no le atraían lo suficiente como para continuar estudiándolas, de manera que abandonó la carrera, contra la perspectiva de sus padres, para buscarse la vida en otros ámbitos, siendo la escritura por lo que apostaría. Las dificultades económicas marcarían su vida durante muchos años, y todo comenzó desde esta época, en la que decidido buscó empleo en el periodismo. El escritor y periodista Salamea Borda permitió publicar a García Márquez un cuento en El Espectador, luego de que éste criticara fuertemente a los nuevos autores, a quienes acusaba de no ser brillantes y no tener luces o ideas de lo que iba la literatura. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán tuvo consecuencias en la vida del futuro autor, dado que, en medio del Bogotazo, perdió todos sus escritos en un incendio que consumió la pensión en la que vivía por entonces. Se trasladó a la costa colombiana por la violencia que se vivía en la capital y por cuestiones de salud, y en 1948 comenzó a trabajar en medios de comunicación, teniendo una columna en El Heraldo hasta finales de 1952. De la vida de García Márquez no se sabe mucho entre este año y 1954, cuando, en febrero,
es contratado en El Espectador, donde hizo reseñas cinematográficas. De esta época destaca la serie de fragmentos que conformarían Relato de un náufrago. Estas publicaciones ocasionaron que el dictador Rojas Pinilla tomara en la mira al medio, razón por la que El Espectador envió a García Márquez a Europa. Antes del viaje, dejó publicada La hojarasca, su primera novela. En 1956, el autor se instaló en París, donde descubrió que su medio había sido cerrado. En la capital francesa, comenzó a redactar en La mala hora y El coronel no tiene quien escriba. Sobrevivió gracias a su amigo Plinio Apugelo y ambos viajaron en 1957 por varias partes de la Europa Roja para publicar el diario Vivir en el comunismo. Pero cuando estaba en París, empecé escribiendo la comedia y todos los días la comedia del coronel que espera su pensión. Y todos los días sacaba dinero de la mesa de noche, bajaba, comía en la esquina y subía hasta que un día hice así y rasguñé y ya no había ni un centavo. Entonces lo que había empezado como una comedia lo volteé al revés y empecé a escribirlo realmente como era. Porque empecé a mandar SOS a los amigos. Este era un 7º piso sin ascensor. Y yo bajaba, veía que no había carta, y entonces subía y agregaba una página más. De la historia que estaba escribiendo. Pero lo que es increíble es que a medida que iba escribiendo la historia me iba dando cuenta que nunca me llegaría la carta y que nunca me contestarían los amigos a los cuales había acudido. Entonces había un momento en que la historia, lo que estaba escribiendo correspondía exactamente con la realidad. Y por eso yo creo, contra el criterio de todos los críticos, que el mejor libro que he escrito yo. Es decir, que si yo he escrito una obra maestra, esa obra maestra es El coronel no tiene quien escriba. A finales de aquel año conseguiría un empleo en un medio venezolano. Su llegada a este país coincidió con la caída del dictador Pérez Jiménez. Por esta época, Gabriel se casó con la novia de toda su vida, Mercedes Barcha, que sería muy importante durante su recorrido. La caída de Fulgencio Batista en Cuba fue la puerta de entrada del colombiano a la isla del Atlántico. Fidel Castro buscaba mejorar la reputación de su mandato, invitando a varios periodistas. Su estancia fue fructífera, puesto que el gobierno cubano abrió una agencia de noticias de la que él haría parte, llevándolo de nuevo a la capital colombiana durante unos meses. Por cuestiones laborales en 1960 viajó a Cuba y luego fue trasladado a Nueva York, ciudad en la que recibió amenazas por sus vínculos con Castro. La agencia cayó en desgracia y el periodista comenzó un viaje hacia Ciudad de México. En el país azteca trabajó en la revista Sucesos y en 1962 recibió el premio ESO de novela colombiana. Sin embargo, un bloqueo creativo lo tuvo en vilo durante 4 años y, en medio de un viaje entre la capital mexicana y Acapulco, llegó la idea que iniciaría 100 años de soledad. De regreso a Ciudad de México y vendiendo todo lo que tenía, además de dejar a cargo del hogar a Mercedes, Gabriel escribió esta obra durante casi 2 años. Lo que pasa es que 100 años de soledad pesaba más de lo que uno se imaginaba. Fíjate, 100 años de soledad lo escribí yo en México en 1965, 66, 67, desde el 65 hasta el 67. Fue una época estupenda, es decir, era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero.
Pero en cambio en una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años. Y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, usted deben 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de 7 me pagan todo. Y dijo, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes está por mí, papá, palabra. Dijo, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos y le pagamos todo. No por 100 años de soledad, porque yo terminé y en un mes traía tal perrenque en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo. Eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tenemos sino 45. Y me era muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. El éxito fue casi inmediato. Ganó premios en Italia y Francia. La fama le llegó y Gabo, como lo llamaron sus amigos, decidió ir a Barcelona en 1967, ciudad en la que conoció a Mario Vargas Llosa. Escribir El otoño del patriarca le llevó 7 años
y en 1972 recibió el premio Rómulo Gallegos y el Neustadt. Su amistad con Vargas Llosa llegó a su fin en 1975 por diferencias políticas y personales que nunca se esclarecieron del todo. A principios de 1981, el escritor volvió a Colombia y escribió Crónica de una muerte anunciada. En marzo de este año, García Márquez solicitó asilo político en México tras sospechas de persecuciones del gobierno Julio César Turbay, mismas que afectaron a otros artistas de corte izquierdista o de amistades de este bando político. Para 1982, Gabriel García Márquez fue condecorado con el Nobel de Literatura. Desde entonces, siguió su camino como escritor, ya instalado en México. Y antes del final de la década, publicó obras como El General en su laberinto o El amor en tiempos de cólera. En la década de 1990 se destaca su participación férrea en la lucha por los derechos de autor en Colombia, luego de que conociera que de manera ilegal se imprimían sus libros. En 1999 fue diagnosticado con cáncer linfático y luchó contra esta enfermedad que volvería a aparecer en 2014. En el nuevo siglo publicó sus libros autobiográficos y, poco a poco, se fue alejando de las entrevistas. El escritor comenzaría a sufrir de Alzheimer y, con un gran esfuerzo, trabajó en su última novela, En agosto nos vemos, que prefirió no publicar porque no la consideraba de alto nivel. El 17 de abril del 2014, luego de cumplir 87 años de edad, Gabriel García Márquez se despidió del mundo. Yo no sé si me van a odiar o si me van a querer. No sé si me odian o si me quieren. Yo alguna vez he dicho, y lo sigo pensando, que yo escribo para que me quieran más. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales un escritor escribe. Ahora, el problema después de 30 años de estar escribiendo es que uno no sabe, no tiene la menor idea de lo que la gente piensa realmente de uno.